El capitán Rex Tai, del crucero de batalla de la Unión Galáctica, Raiches Blade, observaba su pantalla táctica con los 4 ojos. Parpadeó uno por uno, uno tras otro. Un tic nervioso que su tripulación había comprendido significaba que su comandante estaba profundamente preocupado. Confirmado, ordenó, con la voz ronca y zumbando por la cubierta de mando. La teniente Mápora tecleó frenéticamente en su consola. Confirmado. Capitán, la flota de batalla Kreslak ha cambiado de rumbo. Se están retirando del sistema de terrazas. Esto no tenía ningún sentido. El dominio Kreslak había estado avanzando implacablemente en territorio de la Unión durante los últimos 3 ciclos estelares, conquistando 6 sistemas y masacrando a miles de millones. Su tecnología era superior, sus guerreros intrépidos y sus comandantes implacables. Y, sin embargo, allí estaban, huyendo. «Muéstrenme la nave diplomática de nuevo», exigió Rex Tai. La pantalla principal cambió para mostrar una pequeña y elegante nave pintada con los colores blanco y azul del cuerpo diplomático de la Unión Galáctica. Se encontraba actualmente en órbita alrededor de Terres Prime, exactamente donde había estado durante las últimas 27 horas estándar. El único transbordador diplomático que llegó ayer. Mápora confirmó, nada ha cambiado, señor. Una nave, capacidades defensivas mínimas, transmisiones diplomáticas estándar. El único elemento inusual es el humano que Rex Tai terminó por ella. Sí, señor. El embajador Gordon Freeman de la Tierra. Las mandíbulas de Rex Tai chasquearon con agitación. Los humanos eran la especie más reciente en unirse a la Unión Galáctica, apenas 2 ciclos desde el primer contacto. Su mundo natal estaba ubicado en un sistema anodino en el borde exterior del brazo de Orión, y poseían una tecnología que, en el mejor de los casos, era pintoresca para los estándares galácticos. Sin embargo, el Consejo de la Unión había insistido en incluir a un observador humano en esta misión diplomática desesperada al Kreslak. Era ridículo enviar a un representante de una especie primitiva a enfrentarse a la fuerza más agresiva del cuadrante. Pero el Consejo, en su infinita sabiduría, había afirmado que los humanos poseían una perspectiva única que podría resultar valiosa. Consíganme un enlace de comunicación directo con esa lanzadera. Rex Tai ordenó. Quiero hablar con este humano. El protocolo del capitán dicta que no debemos interferir con la diplomacia en curso. Su segundo al mando, el comandante Lux Haven, comenzó. Para protestar. La flota de batalla Kreslak acaba de retirarse tras ganar 6 campañas consecutivas. El protocolo puede ir de la mano con un agujero negro. Rex Tai espetó. Consígueme ese enlace. Unos momentos después, la pantalla parpadeó y reveló el interior de la lanzadera diplomática. 3 figuras eran visibles. 2 eran diplomáticos de la Unión. Rex Tai reconoció a la embajadora Peltora, una respetada aquilariana, y a su ayudante, un joven vidiano llamado Tech Soul. Pero fue la tercera figura la que captó la atención de Rex Tai. Los humanos se interponían entre los 2 alienígenas, con un aspecto absurdamente pequeño y frágil. Sin exoesqueleto, sin armadura natural, sin ninguna adaptación defensiva visible. Solo piel suave y rosada, un mechón de pelo oscuro en la parte superior y el uniforme diplomático estándar de la Unión que colgaba torpemente de su cuerpo de proporciones extrañas. La capitana Dres Tai, embajadora Peltora, reconoció con un gesto formal de sus tentáculos superiores. ¿A qué debemos esta inesperada comunicación? La flota de Kreslak se retira, dijo Rex Tai sin rodeos. Quiero saber por qué. Los 2 diplomáticos de la Unión intercambiaron miradas de sorpresa, pero el rostro del humano permaneció extrañamente tranquilo. Excelentes noticias, dijo Peltora con cautela. Nuestras conversaciones con el preyet de guerra Zorn Cax fueron tensas, pero productivas. Quizás acabaron con el tema del desperdicio diplomático. Rex Tai lo interrumpió. Han estado transmitiendo protocolos diplomáticos estándar durante 27 horas. Nada de eso convencería al Kreslak de retirarse.
¿Qué sucedió realmente en esa reunión? Se hizo un silencio incómodo. Entonces, el embajador humano Freeman dio un paso al frente. Quizás pueda aclararlo, capitán, dijo con una voz extrañamente melodiosa para los receptores auditivos de Rex Tai. La reunión oficial se desarrolló exactamente como la describió el embajador Peltora. Sin embargo, después tuve una conversación privada con el preyet de guerra Cax. La piel de Peltora se sonrojó de un violeta intenso, el equivalente acualariano de la conmoción. ¿Qué hiciste? Eso no estaba autorizado. El humano se encogió de hombros. Un extraño movimiento de sus apéndices superiores que a Rex Tai le resultó profundamente inquietante. Solo fue una charla amistosa, dijo Freeman con una peculiar curvatura hacia arriba en la boca. Oplet Zorn Cax me invitó a sus aposentos privados para hablar sobre la cultura terrestre. Parecía particularmente interesado en nuestra historia. El ojo inferior izquierdo de Rex Tai se contrajo violentamente. Los Kreslak eran conocidos por muchas cosas: brutalidad, conquista, devoción fanática a su emperador eterno, pero la curiosidad cultural definitivamente no estaba en esa lista. ¿Qué le contaste exactamente sobre tu especie, humano?, preguntó Rex Tai. Oh, solo algunas anécdotas históricas, respondió Freeman con indiferencia. Lo habitual son los primeros conflictos tribales, la formación de estados-nación, campañas militares notables, el desarrollo de nuestras capacidades nucleares, nuestros esfuerzos de exploración espacial. ¿Y cómo respondió el prelado de guerra a estas anécdotas?, insistió Rex Tai. El rostro de Freeman volvió a formar esa inquietante mueca, lo que la sesión informativa cultural de Rex Tai había llamado una sonrisa. Hizo muchas preguntas sobre nuestras guerras. Parecía particularmente interesado en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y nuestros diversos conflictos modernos. El embajador Peltora parecía cada vez más angustiado. Embajador Freeman, ¿qué compartiste exactamente con Zorn Cax? Solo hechos, embajador, dijo Freeman encogiéndose de hombros. Hechos históricos. Le mostré un material documental que tengo en mis archivos personales. Hiroshima, Vietnam, tormenta del desierto, los momentos destacados de siempre. Le mostraste al líder del dominio Kreslak imágenes de la guerra humana. La voz de Peltora se había elevado hasta casi un grito. ¿Eso no formaba parte de nuestro informe diplomático?, preguntó. Freeman se limitó a decirlo. Habría sido descortés negarse. La mente táctica de Rex Tai estaba a 1000 por hora. Los Kreslak valoraban la fuerza por encima de todo. Respetaban el poder y solo temían a quienes demostraban mayor brutalidad que ellos. El humano Rex Tai dijo lentamente: «¿Amenazaste a los Kreslak?» «Cielos, no», respondió Freeman, casi ofendido. «Solo soy un observador». Simplemente respondí a sus preguntas sobre la historia de la humanidad, nuestras capacidades militares actuales, nuestro perfil psicológico como especie y nuestra posible respuesta si los Kreslak continuaban su agresión contra nuestros aliados en la Unión. El puente de la espada justa quedó en completo silencio. ¿Qué exactamente? ¿Qué dijiste que sucedería?, preguntó el comandante Luxhaven, rompiendo el protocolo para hablar directamente. El rostro del humano perdió la sonrisa, y por un breve instante, Rex Tai vio algo en esos ojos alienígenas que le enfrió el exoesqueleto. Le dije la verdad, dijo Freeman en voz baja, que a los humanos no les gustan los abusadores. Que tenemos un largo historial documentado de respuestas desproporcionadas contra quienes nos amenazan a nosotros o a nuestros amigos. Que, aunque parezcamos débiles y poco impresionantes comparados con muchas especies de la galaxia, hemos pasado la mayor parte de nuestra historia evolutiva perfeccionando el arte de matar seres más grandes y fuertes que nosotros. Freeman hizo una pausa y añadió: también podría haber mencionado que los humanos son una de las pocas especies conocidas que desarrollaron armas de destrucción masiva antes de alcanzar velocidades superiores a las de la luz, y que estuvimos terriblemente cerca de aniquilarnos varias veces simplemente por diferencias ideológicas. Rex Tai sintió que se le aflojaban las mandíbulas.
Le dijiste al prelado de guerra que los humanos son unos maníacos homicidas. No, claro que no, dijo Freeman encogiéndose de hombros. Solo proporcioné contexto sobre cómo podrían reaccionar los humanos si se les acorrala. Le expliqué que, si bien generalmente somos pacíficos, tenemos una tendencia psicológica documentada a la retribución extrema cuando se nos provoca. ¿Y le mostraste pruebas de ello?, preguntó Breckstein. Solo imágenes históricas, dijo Freeman con inocencia. Aunque incluí algunos materiales clasificados de los archivos militares de la Tierra que el Consejo de la Unión me autorizó a compartir a mi discreción. Imágenes de algunas de nuestras pruebas de armas más creativas. Peltora parecía a punto de desmayarse. ¿Qué te dio el Consejo? La consola de comunicaciones pitó y la voz de la teniente Maspora la interrumpió con una emoción apenas contenida. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la nave de mando Kreslak. Transmítala, ordenó Brexie. La pantalla se dividió y apareció el temible rostro del prelado de guerra Zorn Kax. El rostro chedinoso del líder Kreslak era difícil de interpretar para la mayoría de las especies, pero Breckstein los había estudiado a fondo. El prelado de guerra parecía perturbado. El capitán Breckstein Zorn Kax gruñó. Su traductor tradujo su discurso chasqueante al estándar de la Unión. El dominio ha reconsiderado su postura respecto a los territorios en disputa. ¿Lo ha hecho ya? Breckstein no pudo disimular la sorpresa en su voz. Nos retiramos a nuestras fronteras previas al conflicto como gesto de buena voluntad. Zorn Kax continuó. Sus ojos secundarios se dirigieron brevemente al lateral de la pantalla donde Freeman era visible. El Emperador Eterno ha determinado que un mayor conflicto con la Unión sería improductivo. Ya veo, dijo Breckstein con cautela. ¿Puedo preguntar qué motivó este repentino cambio en la política imperial? Las mandíbulas externas de Zorn Kax se crisparon en lo que Breckstein reconoció como una agitación extrema. El dominio ha recibido nueva información sobre ciertos aliados de la Unión. Creemos que es prudente un periodo de reevaluación. Por supuesto, respondió Breckstein, esforzándose por mantener un tono neutral. La Unión agradece la sabiduría del dominio en este asunto. Hay una petición adicional, añadió Zorn Kax, bajando la voz al hablar con el embajador humano. Solicitamos que acompañe a nuestra flota de regreso a territorio Kreslak como enlace cultural. Freeman apareció de lleno en el plano, con esa inquietante sonrisa de vuelta en su rostro. Sería un honor, prelet de guerra. He preparado varias presentaciones educativas sobre la historia de la Tierra que creo que el Emperador Eterno encontrará fascinantes. Tengo una gran serie documental titulada Grandes batallas de tanques, que creo que todos disfrutarán mucho. Breckstein observó con asombro cómo el poderoso prelet de guerra, conquistador de 6 sistemas y aniquilador de miles de millones, se estremecía visiblemente. Quizás en otra ocasión, Zorn Kax dijo apresuradamente, «Buen viaje, embajador Freeman. Ojalá nunca, es decir, que nos volvamos a encontrar en circunstancias favorables». La transmisión se cortó bruscamente. Breckstein miró fijamente al humano que ahora mantenía lo que parecía una conversación informal con el todavía aturdido embajador Peltora. Esta criatura pequeña, blanda y físicamente insignificante había aterrorizado a la fuerza militar más temida del cuadrante, obligándola a retirarse por completo. El teniente Breckstein le dijo en voz baja a Mápora, comience a recopilar toda la información disponible sobre humanos. Historia militar, perfiles psicológicos, análisis culturales, todo. Sí, capitán. ¿Puedo preguntar por qué? Breckstein mantuvo la mirada fija en el humano en la pantalla, que ahora reía, riendo de verdad como si no hubiera evitado una guerra interestelar mediante lo que equivalía a una guerra psicológica. Porque el teniente Breckstein dijo con gravedad, creo que el Consejo de la Unión ha estado subestimando estratégicamente la naturaleza de nuestros nuevos aliados, y quiero saber exactamente qué hemos invitado a la galaxia. Al terminar la transmisión diplomática, Breckstein no podía quitarse de la cabeza un pensamiento persistente. El humano no había aparecido armado.
No había hecho amenazas explícitas. Simplemente había compartido la historia de su especie. Y de alguna manera, eso había sido lo suficientemente aterrador como para hacer huir a los Kreslak. ¿Qué clase de especie inspiraba miedo simplemente revelando su verdadera naturaleza? Por primera vez en su distinguida carrera militar, el capitán Rex Tai sintió un escalofrío de auténtico temor. No por los Kreslak en retirada, sino por la criatura sonriente y de piel suave que los había hecho huir con solo palabras e imágenes históricas. Se suponía que los humanos eran observadores diplomáticos. Entonces, ¿por qué Rex Tai sentía de repente que estaba observando la llegada de algo mucho más peligroso de lo que los Kreslak jamás podrían ser? Habían pasado 3 ciclos solares desde la inesperada retirada del dominio Kreslak, y el capitán Rex Tai se encontraba en una posición inusual. Estaba sentado en el salón de oficiales de la Espada Justa, compartiendo néctar fermentado con el embajador humano, quien de alguna manera había puesto fin a una guerra interestelar sin disparar un tiro. A ver si lo entiendo, dijo Rex Tai. Las mandíbulas chasquearon levemente mientras procesaba la última revelación del humano. Su especie estrelló naves espaciales deliberadamente contra asteroides solo para ver si podían cambiar su trayectoria. El embajador Gordon Freeman asintió, tomando otro sorbo del líquido ámbar en su vaso. El humano había desarrollado un gusto por el suministro personal de brandy gulaxiano de Vex-Tai, afirmando que sabía a algo llamado Bourbon de la Tierra. La misión Dardo, confirmó Freeman. Solo una de nuestras muchas iniciativas de defensa planetaria. Nos tomamos muy en serio la identificación de posibles amenazas de extinción y su eliminación. Pero su especie ni siquiera había logrado viajar interestelarmente en ese momento. La comandante Lux Haven señaló que se había unido a ellos después de su turno. La curiosidad superó su habitual distancia profesional. ¿Para qué preparar defensas contra asteroides cuando ni siquiera podían salir de su sistema solar? Freeman sonrió. Esa desconcertante expresión humana que Rex Tai ahora había identificado como genuina diversión en lugar de una muestra de amenaza. Oh, somos muy buenos anticipando problemas, respondió Freeman. Algunos dirían que estamos al borde de la paranoia como especies. Creamos elaborados planes de contingencia para amenazas que podrían no materializarse nunca. Como la invasión Kreslak, que ahora no ocurrirá, observó Rex Tai con astucia. La expresión de Freeman cambió sutilmente. Exactamente así. La puerta del salón se abrió con un siseo y la teniente Ma Porá irrumpió. Su semblante, normalmente sereno, se vio interrumpido por una evidente agitación. Capitán, transmisión urgente del alto mando, espetó, olvidando por completo el protocolo. Los Kreslak han solicitado una alianza formal con la Unión Galáctica. Rex Tai casi derramó su bebida. Una alianza con la Unión que intentaban conquistar hace menos de 4 ciclos. Sí, señor. Y solicitan específicamente representantes humanos para facilitar las negociaciones. Todas las miradas se volvieron hacia Freeman, que examinaba su vaso con expresión de estudiada indiferencia. El embajador Rex Tai dijo lentamente, ¿qué sucedió exactamente en sus comunicaciones de seguimiento con los Kreslak después de nuestro encuentro inicial? Solo intercambios diplomáticos rutinarios, respondió Freeman con un gesto casual. Aunque el preyet de guerra Zorn Cax solicitó información adicional sobre la doctrina militar de la Tierra y los conflictos históricos, solo para comprender la cultura, por supuesto. Por supuesto, repitió Rex Tai, sin creérselo ni por un segundo. ¿Y qué información le proporcionó? Nada clasificado, le aseguró Freeman. Solo análisis históricos públicos del arte de la guerra, realizados por Sun Tzu. Comentarios sobre las guerras de la GIC, de Julio César. Algunos estudios de caso sobre guerra asimétrica de nuestros diversos conflictos guerrilleros. Y algunos documentales sobre los procedimientos de entrenamiento de nuestras fuerzas especiales. Los tentáculos faciales de Lux Haven se curvaron confundidos. Estos son materiales de instrucción militar, antiguos en su mayoría, dijo Freeman encogiéndose de hombros.
Principios estratégicos básicos que los ejércitos humanos han seguido durante miles de años. Nada que los Kreslak no supieran ya. Rex Tai no estaba convencido. Entonces, ¿por qué compartir esta información impulsaría al dominio a buscar repentinamente una alianza con nosotros? Freeman dio otro sorbo a su bebida antes de responder. Bueno, también podría haber mencionado que los humanos tienen una larga tradición de forjar vínculos extremadamente estrechos con antiguos enemigos. ¿Te refieres a relaciones diplomáticas?, preguntó Maspora. Más que eso, explicó Freeman. Tras casi aniquilarse mutuamente en conflictos globales, naciones como Alemania, Japón y Estados Unidos se convirtieron en aliados tan cercanos que ahora comparten tecnología militar, inteligencia y estrategias defensivas. Le expliqué a Zorncax que los humanos prefieren convertir a los enemigos en amigos siempre que sea posible. Eso suena sorprendentemente benévolo, observó Luxhaven con cautela. Oh, por supuesto, asintió Freeman con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es mucho mejor tener amenazas potenciales donde puedas verlas trabajando contigo que en tu contra. Como dijo uno de nuestros antiguos estrategas, mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más. Un silencio escalofriante invadió el salón al comprender las implicaciones. Embajador, dijo Rex Tai con cautela. Usted manipuló de alguna manera a las especies más agresivas del cuadrante para que solicitaran una alianza haciéndoles creer que era la única alternativa a algo peor. Freeman parecía genuinamente ofendido. Capitán, soy diplomático, no manipulador. Simplemente compartí aspectos de la cultura e historia humanas que los Kreslak consideraban relevantes para sus intereses. Si concluían que la alianza era preferible al conflicto, era decisión suya. Antes de que Vextai pudiera responder, sonó su comunicador personal. Capitán, aquí el control del puente. Acabamos de recibir otra transmisión del alto mando Kreslak. Solicitan permiso para enviar una delegación diplomática a la Espada Justiciosa de inmediato. ¿Con qué propósito?, preguntó Rek'Sai, temiendo ya la respuesta. Dicen que desean discutir los protocolos de seguridad para la próxima visita de observadores militares terrestres a Clack Prime. Los 4 ojos de Rek'Sai parpadearon en perfecta sincronización por primera vez en su vida. ¿Observadores militares terrestres qué? El oficial del puente repitió. Según el mensaje, el embajador Freeman propuso una iniciativa de defensa mutua que incluiría el despliegue de asesores militares humanos en todo el territorio Kreslak. Todas las miradas alienígenas en la sala se volvieron lentamente hacia Freeman, quien ahora se examinaba las uñas con peculiar intensidad. ¿Olvidé mencionarlo?, preguntó con inocencia. Surgió durante mi última conversación con Zorncax. Expresó interés en las técnicas de entrenamiento militar humano y mencioné que podríamos proporcionar asesores como gesto de buena voluntad. Ofreciste desplegar personal militar humano en territorio Kreslak. Rek'Sai estaba prácticamente vibrando de la sorpresa. Los mismos Kreslak que nunca han permitido la entrada de especies ajenas al dominio en sus mundos natales bajo pena de ejecución inmediata. Bueno, claramente están haciendo una excepción, dijo Freeman con entusiasmo. ¿No es un avance positivo? Intercambio cultural, defensa mutua, fomento de la confianza, objetivos diplomáticos clásicos. La mente táctica de Rek'Sai avanzaba a toda velocidad, viendo cómo se desarrollaba la estrategia general. Estás colocando activos militares humanos en todo su territorio bajo la apariencia de una alianza. Estoy facilitando una colaboración pacífica entre antiguos adversarios, corrigió Freeman con suavidad. Los Kreslak tienen acceso al pensamiento estratégico humano, que claramente consideran valioso. La unión transforma a un antiguo enemigo en un aliado. La Tierra establece su valor para la comunidad galáctica. Todos ganan. ¿Y si los Kreslok alguna vez decidieran reanudar las hostilidades?, preguntó Luxhaven con insistencia. La expresión de Freeman se tornó seria por un momento.
Entonces tendrían observadores militares humanos ya implantados en su territorio con un profundo conocimiento de sus sistemas defensivos y estructuras de mando, pero también de sus vulnerabilidades estratégicas. Pero es solo una coincidencia, por supuesto. El salón volvió a quedar en silencio al comprender las implicaciones de esta revelación. Rextay había dedicado toda su carrera al estudio de la estrategia militar, y ahora presenciaba una clase magistral de posicionamiento táctico a largo plazo disfrazada de diplomacia. ¿Permiso para hablar libremente, capitán? ¿La teniente Maporal lo solicitó formalmente? Rextay asintió, aún intentando procesar la elegante brutalidad de la estrategia humana. He estado analizando todos los datos disponibles sobre la historia humana, como usted solicitó, dijo con la voz tensa por la preocupación. Su especie ha librado guerras continuamente a lo largo de su historia registrada, no solo contra amenazas externas, sino contra sí misma. Han desarrollado armas diseñadas específicamente para causar el máximo sufrimiento, han realizado experimentos para optimizar las respuestas al miedo y han creado técnicas de guerra psicológica que explotan vulnerabilidades neurológicas fundamentales. Es una evaluación bastante parcial, comentó el teniente Freeman con suavidad. También hemos creado arte, música, literatura y filosofía increíbles. Hemos dedicado enormes recursos a curar a los enfermos y ayudar a los desfavorecidos. Sí, reconoció Maspora, pero a menudo utilizando el mismo ingenio que creó sus armas. Muchos de sus avances médicos surgieron directamente de la necesidad del campo de batalla. Freeman volvió a encogerse de hombros, ese gesto desesperantemente casual que Rextay comenzaba a reconocer como una técnica de distracción calculada. Somos complejos, admitió el humano. Contenemos multitudes. Como dijo uno de nuestros poetas, somos capaces de una tremenda compasión y una crueldad horrorosa, a menudo dentro del mismo individuo. Construimos y destruimos con la misma pasión, que es precisamente lo que los hace tan peligrosos, concluyó Rextay. Los Kreslok son previsiblemente agresivos. Su especie es impredecible, le devolvió la sonrisa a Freeman. Pero ahora había algo diferente. Algo que instintivamente hizo que el titán de la carapaza de Rextay se volviera loco. El Zorn-Kax de Warpriljet dijo algo similar. Freeman comentó justo antes de aceptar la propuesta de alianza. El sistema de comunicación de la nave se interrumpió con un anuncio urgente. Capitán Rextay al puente. Lanzadera diplomática Preslak solicita autorización de atraque inmediata. Rextay se levantó de su asiento, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. Sin duda están ansiosos. ¿Usted no lo estaría?, preguntó Freeman, levantándose también. Después de todo, están a punto de formar una alianza con la especie que los aterrorizó hasta la retirada simplemente mostrando documentales históricos. Mientras se dirigían al puente, el comandante Luxhaven se puso a caminar junto a Rextay, hablando en voz baja. Capitán, he estado revisando los materiales que el humano compartió con los Kreslak. Hay algo extraño en sus elecciones. Explíquese, ordenó Rextay. Hizo hincapié en los conflictos humanos donde fuerzas tecnológicamente superiores fueron derrotadas por oponentes numéricamente inferiores pero estratégicamente innovadores. Vietnam, Afganistán, la Revolución Americana. Casos donde los humanos con la escasez de recursos prevaleció mediante tácticas asimétricas, operaciones psicológicas y estrategias poco convencionales. Rextay procesó esta información con creciente inquietud. Estaba mostrando a los Kreslak ejemplos de humanos derrotando a fuerzas similares a las suyas. Precisamente, confirmó Luxhaven. Y los asesores militares que propone estacionar en el territorio Kreslak, basándose en sus credenciales, cada uno de ellos se especializa en tácticas de insurgencia, operaciones de resistencia o contrainteligencia. Antes de que Rextay pudiera responder a esta inquietante revelación, llegaron al puente. La pantalla principal mostraba la lanzadera diplomática Kreslak aproximándose, elegante, fuertemente armada a pesar de su supuesto propósito diplomático y adornada con la intimidante insignia del dominio. Capitán, gritó el oficial de comunicaciones. El prelet de guerra Zorn-Kax solicita hablar con usted y el embajador Freeman antes de atracar. Comuníquelo, ordenó Rextay, mirando de reojo al humano a su lado.
La pantalla parpadeó y apareció el temible rostro del prelete de guerra Zorn Cax. Incluso a través de la comunicación, Rex Tai pudo detectar cambios sutiles en el comportamiento del líder Kreslak. Su postura era menos agresiva, pero sus mandíbulas secundarias se mantenían en una posición que indicaba un respeto cauteloso en lugar de dominio. El capitán Rex Tai Zorn Cax reconoció antes de que sus ojos compuestos se fijaran en Freeman. Embajador. El emperador eterno envía sus saludos personales y espera dar la bienvenida a su delegación militar a Kreslak Prime. El emperador nos honra, respondió Freeman con perfecta gracia diplomática. La Tierra está ansiosa por establecer esta alianza histórica. Sí, dijo Zornkak. Su traductor se esforzaba por transmitir los complejos matices emocionales en su habla nativa. Una alianza entre iguales, como usted ha enfatizado, aunque después de revisar los materiales que proporcionó sobre la guerra humana, el Consejo del Dominio tiene preguntas sobre ciertos aspectos de su programa de intercambio militar propuesto. Con gusto abordaré cualquier inquietud. Freeman le aseguró que la transparencia es esencial para generar confianza entre nuevos aliados. De hecho, Zornkak estuvo de acuerdo, aunque Brest Tai detectó un matiz de lo que solo podría describirse como resignación en la voz del prelado de guerra. Estamos particularmente interesados en discutir el concepto que usted llamó destrucción mutua asegurada. Una elegante estrategia de disuasión, casi clac en su simplicidad. La expresión de Freeman permaneció agradablemente neutral, pero Rex Tai captó un brillo momentáneo en los ojos del humano que le provocó un escalofrío involuntario en el exoesqueleto. Creo que encontrará en el preludio de guerra que los humanos y Kreslak comparten muchas perspectivas filosóficas, dijo Freeman con suavidad. Ambos entendemos que la paz es más segura cuando la alternativa es impensable. El doble sentido no pasó desapercibido para Rex Tai, ni a juzgar por el sutil cambio de postura de Zorn Cax sobre el preludio de guerra. Atracamos en 20 minutos, concluyó Zorn Cax, hasta entonces embajador. Al terminar la comunicación, Rex Tai se volvió hacia Freeman. Usted planeó toda esta situación, dijo, sin molestarse en formularlo como una pregunta. Freeman lo miró con una expresión de perfecta inocencia. Solo soy un observador diplomático, capitán, aquí para aprender y facilitar el entendimiento entre especies. Manipulaste a la fuerza militar más agresiva de la galaxia para formar una alianza defensiva, haciéndoles temer más a negar que a aceptar, insistió Rex Tai. Freeman lo consideró un momento y luego sonrió, con una expresión genuina que, de alguna manera, lograba ser tranquilizadora y aterradora a la vez. Capitán, dijo en voz baja, todos los humanos tenemos un dicho, quas psum, parabellum. Se traduce como, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Hemos descubierto que la mejor manera de evitar la lucha es asegurarnos de que todos entiendan exactamente qué sucedería si lucháramos. ¿Y qué sucedería, embajador?, preguntó Rex Tai, ya temiendo la respuesta. La sonrisa de Freeman se desvaneció y, por un breve instante, Rex Tai vislumbró algo antiguo y calculador tras esos ojos humanos aparentemente inofensivos. Ganaríamos, dijo Freeman simplemente. No porque seamos más fuertes o avanzados, sino porque nos hemos estado preparando para amenazas de extinción desde que miramos por primera vez a las estrellas y nos preguntamos qué nos devolvía la mirada. El puente quedó en silencio mientras la lanzadera Kreslak continuaba su aproximación, ahora visible a través de la ventana principal. ¿Sabes qué?, añadió Freeman con tono coloquial, como si no hubiera revelado casualmente la doctrina estratégica subyacente de toda su especie. Es irónico que se supusiera que solo era un observador diplomático en esta misión. El Consejo de la Unión creía que los humanos eran demasiado inexpertos en política galáctica como para asumir un papel activo. Y, sin embargo, tú solo has transformado la mayor amenaza militar para la Unión en un aliado. Observó Luxhaven. No un aliado, corrigió Rex Tai, comprendiendo finalmente el alcance completo de la estrategia humana. Un estado cliente. Ha subyugado eficazmente a los Kreslak sin disparar un tiro. Freeman hizo una mueca. Esa es una evaluación bastante dura, capitán. Prefiero pensar que está ayudando a los Kreslak a encontrar una salida más productiva para su cultura de mariscal.
como socios en lugar de adversarios. Socios que pronto contarán con asesores militares humanos incrustados en todo su territorio, que conocerán sus debilidades, establecerán redes de inteligencia y se posicionarán a la altura de su capacidad militar desde dentro si surge la necesidad. Rex Tai solo señaló una precaución, insistió Freeman, una que beneficia a toda la Unión, incluyendo a su gente, capitán. Mientras comenzaba la secuencia de atraque y la tripulación se preparaba para recibir a la delegación Kreslak, Rek'Sai se encontró reevaluando no solo al humano que estaba a su lado, sino a toda la especie que representaba esta modesta criatura. Parecían tan inofensivos cuando se unieron a la Unión. Tecnológicamente primitivos, físicamente modestos, políticamente divididos. Muchos miembros del Consejo habían cuestionado la sensatez de admitirlos. Ahora, al observar cómo el embajador Freeman se alisaba el uniforme diplomático y se preparaba para recibir a los representantes de una especie que, hasta hacía muy poco, había estado decidida a masacrar a miles de millones, Rek'Sai comprendía la verdadera naturaleza de la humanidad. No eran guerreros como los Kreslak, que valoraban la fuerza por encima de todo. No eran estrategas como la gente de Rek'Sai, que calculaban cuidadosamente las probabilidades y desplegaban los recursos en consecuencia. No eran diplomáticos como los aqualarianos, que buscaban la armonía a través del entendimiento mutuo. Los humanos eran algo mucho más peligroso. Supervivientes que habían evolucionado en un mundo mortal, luchando contra la naturaleza, las bestias y entre sí durante milenios. Habían convertido su talento para la violencia en arte y su miedo a la extinción en un afán despiadado por asegurar su existencia a cualquier precio. Y ahora estaban aquí, entre las estrellas, sonriendo con agrado mientras maniobraban contra posibles amenazas para ponerlas en una posición vulnerable. Preguntó el capitán Freeman, interrumpiendo el ensimismamiento de Brest. ¿Vamos a dar la bienvenida a nuestros nuevos aliados? Rek'Sai observó a la criatura de piel suave que tenía ante él. Sin armas naturales, sin habilidades físicas extraordinarias, pero nada que sugiriera la clase de brillantez estratégica que acababa de transformar la dinámica de poder de todo un cuadrante. Después de ti, respondió el embajador Rek'Sai, recordando mentalmente que recomendaría una reevaluación completa del estatus de la humanidad dentro de la Unión. No como una especie primitiva necesitada de protección, sino como lo que realmente eran, los depredadores más peligrosos que la galaxia jamás había visto. Porque, después de todo, el humano no había sido enviado como observador diplomático. Había sido un arma desde el principio, una que conquistaba sin violencia, subyugaba sin fuerza, y de alguna manera, hacía que los conquistados le agradecieran el privilegio. Y mientras la lanzadera Kreslak completaba su secuencia de acoplamiento, Rek'Sai no pudo evitar preguntarse cuántas otras especies caerían ante el arma más poderosa de la humanidad. El engañosamente simple poder de hacer creer a otros que la rendición era la única opción racional.